Spanish. Capítulo 14. Síntomas y signos. A describir problemas. Los problemas que un paciente informa al médico se denominan síntomas, por ejemplo, dolor o náuseas. Los signos son los que el médico encuentra, también conocidos como hallazgos, al examinar al paciente, por ejemplo, presión arterial o presión alta o pulso acelerado. Los síntomas también se conocen como quejas por información. Los síntomas o quejas de un paciente, los médicos dicen ingresar quejas o quejándose de dolor en el pecho. For words, en las notas de caso se utiliza la abreviatura C o dolor en el pecho. B. Presentación. Los pacientes dicen que fueron a ver al médico. Los médicos dicen que el paciente presentó el síntoma que hace que un paciente visite a un médico o que se presente. Se denomina síntoma de presentación, queja de presentación o presentación. Su síntoma de presentación, presentando queja, era dolor de pecho. Se presentó a su médico de cabecera con dolor de pecho. La presentación habitual es el dolor torácico. Capítulo 15. Sangre. Un hemograma completo. En la investigación de las enfermedades de la sangre, la prueba más simple es un hemograma completo, FBC. Un hemograma completo mide lo siguiente en una muestra de sangre: la cantidad de hemoglobina, el número de las diferentes células, glóbulos rojos, eritrocitos, glóbulos blancos, leucocitos y plaquetas, trombocitos, el volumen de las células, la tasa de sedimentación de eritrocitos, ESR, una medida de la rapidez con la que los glóbulos rojos caen al fondo de una muestra de sangre. B. Anemia. La anemia es una de las enfermedades más comunes de la sangre. Puede deberse a sangrado, pérdida de sangre, destrucción excesiva de glóbulos rojos, baja producción. Por ejemplo, ¿por qué la dieta es deficiente o falta de hierro? FC. Un estudiante de medicina ha examinado a un paciente anciano con un nivel muy bajo de hemoglobina y está discutiendo el caso con su profesor. Profesor, ¿cuál es el diagnóstico más probable en este caso? Estudiante. Muy probable carcanomia del intestino con pérdida crónica de sangre. Profesor, ¿qué hay en contra de eso como diagnóstico? Estudiante. Bueno, no ha tenido ningún cambio en su hábito intestinal, ni ha perdido peso. Profesor, ¿qué más incluiría en el diagnóstico diferencial de la anemia severa de un hombre de esta edad? Estudiante, ¿podría tener algún tipo de leucemia o anemia aplásica? Para eso es raro, sería muy inusual. Otra causa es la deficiencia de hierro, pero parece tener una dieta adecuada, profesor. Bien, ahora hay otra causa de anemia que creo que es más probable. Estudiante, úlcera sangrante crónica. C. Prevención de anemia. Jordan Post, Medical Student Barcelona. Estudio en Barcelona, medicina, estudiante de medicina, ha hecho unos apuntes de lenguaje en su libro de texto. La anemia persinosa es una condición en la que hay atrofia de la mucosa gástrica con el consiguiente falla en la producción del factor intrínseco y mala absorción de vitamina B12. El inicio es insólido con síntomas de anemia que aumenta progresivamente. A veces se dice que los pacientes tienen dolor
que los pacientes tienen un color amarillo limón debido a una combinación de palidez e histeria leve causada por una ruptura excesiva de hemoglobina debido a la producción eficaz de glóbulos rojos en la médula ósea. A veces se presenta una lengua adolorida roja, glositis. Los pacientes presentan parestesias simétricas en los dedos de las manos y los pies, pérdida temprana del sentido de la vibración y debilidad y ataxia progresiva. El vaso puede ser palpable. Comienzo insidioso, desarrollo de lento, palidez, falta de color, leve, ligero, intesvicia, bilirrubinemia, desglose, división de partes más pequeñas, médula ósea, tejido blando en la cavidad de los huesos, simétrico, cada lado igual, sentido de vibración, capacidad de sentir vibraciones, progresivo, continuo, desarrollándose, palpable, se puede sentir con la mano. Capítulo 16. Huesos. Huesos. Algunos nombres comunes en inglés para bones. Nombres en inglés: cráneo, hueso de la mandíbula, columna vertebral, esternón, costilla, clavícula, omóplato, fémur, rótula, tibia. Nombre anatómico: cráneo, mandíbula, columna vertebral, esternón, costa, clavícula, escápula, fémur, rótula y tibia. Fracturas. B. Una fractura es una rotura en un hueso. Algunos de los diferentes tipos de roturas son: palo verde, desplazado, triturado, impactado, abierto, compuesto. Una fractura patológica es una fractura en un hueso patológico, una fractura por fatiga o estrés. Se debe a traumáticos menores repentinos, por ejemplo, marchar o carreras a larga distancia. C. Tratamiento de fracturas. Cuando los fragmentos de un hueso roto sanan, se unen, la unión se puede promover o ayudar reduciendo la fractura, reemplazando los fragmentos de su posición anatómica. Se evita así el desplazo que después de la reducción, el movimiento excesivo del hueso roto se evita mediante la fijación con eternas, por ejemplo, una férula o un yeso de París, o interna, por ejemplo, un clavo o una placa y tornillos. Una fractura desplazada que no se reduce puede dar lugar a una unión defectuosa, unión incompleta o incorrecta. Un modelo de yeso, un alfiler, una placa y tornillos. Nota: el verbo reducir tiene varios significados en medicina. Para hacerlo más pequeño, creo que será mejor que se reduzcamos la dosis de sus comprimidos. La cirugía de Lee, para volver a la posición anatómica, una hernia normalmente puede reducirse mediante manipulación. En química, para eliminar el oxígeno o agregar hidrógeno al ácido nítrico es un agente reductor. Capítulo 17. Infancia. A. Hito. La infancia es un periodo durante el cual una persona es un niño, termina la pubertad, el inicio de la madurez sexual. Bebé es otra palabra para un niño pequeño. La infancia es el periodo que va desde el nacimiento hasta los 5 años de edad. Los hitos en el desarrollo de un niño y las edades de las que se suele ocurrir son: sentado por 9 meses, gateando por 12 meses, primeras palabras a los 18 meses, caminando por 18 meses, oraciones de las palabras a los 3 años. B. Enfermedades infecciosas comunes. Enfermedad morbillia, rubeola, varicela, paratiritis infecciosa, pertisis,
laringotraqueitis aguda, escarlatina, fiebre reumática, tétanos, poliomielitis, nombre común, sarampión alemán, varicela, paperas, tosferina, croup, escarlatina, fiebre reumática, trismo, polio. C. Enfermedades celíacas. Un estudiante de medicina ha tomado algunas notas de lenguaje mientras se lee su libro de texto. La enfermedad celíaca es una enfermedad del intestino delgado causada por la sensibilidad al gluten. Puede presentarse en cualquier edad para la infancia. Aparece tras el deteste a cereales con gluten. Las características clínicas incluyen diarrea, mala absorción y falta de crecimiento. Puede haber signos de desnutrición y puede haber algo de distensión abdominal. Hay rastros en el crecimiento y rastro en la pubertad, lo que conduce a una baja estatura en edad adulta. Capítulo 18. Sistema endocrino. El A. Exceso y deficiencia. Un exceso, demasiado, o una deficiencia o demasiado poco de las hormonas circulantes provoca una amplia gama de condiciones médicas, por ejemplo, el hipertiroidismo. Cuando hay un exceso de hormonas, una forma de tratamiento consiste en dar al paciente algo que inhiba la producción de esas hormonas, como el uso de carbimazol para tratar el hipertiroidismo. Cuando una hormona es diferente, el tratamiento puede ser una terapia de reemplazo, por ejemplo, inyecciones de insulina en el tratamiento de la diabetes tipo 1. Los médicos dicen, las personas con diabetes tipo 1